Sabe que hace unos días yo estaba deduciendo mis pensamientos algunas cosas y quiero enseñar solamente sobre este texto, algo esencial que va a ser de gran bendición a sus vidas. Me he dado cuenta de que lamentablemente muchas personas no valoran la oración. Usted puede ser una persona talentosa en la vida, puede tener muchas virtudes, pero sin la oración nada somos. Nadie puede esperar pasar al otro lado con Jesús si primero no tiene intimidad con Él. ¿Quién dice amén conmigo? Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que yo le quiero enseñar en este momento. Nadie puede pensar en cruzar a otro lado y alcanzar cosas inalcanzables si primero no tiene intimidad con el Espíritu de Dios. Toda persona que es íntima con Jesús tiene que prepararse para ser invitado a entrar en la barca. Hay gente que está esperando que Dios lo lleve a entrar en la barca sin tener intimidad con Dios. Note que en particular él le hablaba en parábolas, pero a sus hijos, a los íntimos, le declaraba todo y se lo declaraba en secreto. Hay gente que quiere tener revelación en público si no tienen intimidad en secreto con el Padre. O sea, hay gente que quiere ver manifestado públicamente lo que ellos no han buscado en el secreto con el Padre. Capítulo 4. El verso número 35. Marcos capítulo 4, verso número 35. ¿Sabe que hace unos días yo estaba deduciendo mis pensamientos algunas cosas y quiero enseñar solamente sobre este texto, algo esencial que va a ser de gran bendición a sus vidas? Me he dado cuenta de que lamentablemente muchas personas no valoran la oración. Muchas personas no valoran la oración. Muchas personas no valoran la importancia que tiene orar y lo importante que es tener intimidad con Dios. Amén. Usted puede ser una persona talentosa en la vida, puede tener muchas virtudes, pero sin la oración nada somos. Amén. Cuando no se ora no hay vida espiritualmente. Cuando no se ora, las turbaciones toman el dominio de nuestras vidas y nos llevan a pensar que estamos solos cuando Dios siempre está presente. Amén. Cuando no se ora, al primer ataque que viene queremos sacar nuestras manos para defendernos nosotros. Cuando no se ora, a las primeras crisis que la vida nos presenta, queremos rendirnos. Y eso pasa cuando no valoramos la oración. Cuando usted valora la oración, se da cuenta que es lo único que lo puede mantener de pie. Amén. Mire, son las 9 en punto. Quiero que usted busque Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Tome asiento unos minutos. Hay diferentes versiones. Hay una versión que dice: aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado.
ver en un punto de objeción la forma en la que Marcos se expresa en esta enseñanza y lo que él habla de cuando Jesús antes de hablaba en parábola a la iglesia e incluso enseñaba sobre cómo sembrar una semilla, el crecimiento, y lo comparaba con el reino de Dios. Luego de cómo dice que hablaba en parábola a los demás, a un pueblo prácticamente que estaba excluido de su vínculo social, si así fuera por así decirlo, de los discípulos. Le hablaba en parábola, pero que a los discípulos en particular, cuando estaban a solas, le declaraba todas las cosas. Es muy importante el poder ver por qué Jesús le dice a ellos que van a pasar al otro lado. Marcos habla de que al caer la noche o al anochecer les dijo: pasemos al otro lado. Note que Jesús le habla a ellos de pasar al otro lado, y cuando lo va a llevar para pasar al otro lado, lo lleva a una barca. Diga conmigo, una barca. Yo quiero que usted sepa algo. En muchas ocasiones yo mismo he predicado sobre la barca. He hablado sobre las tormentas. He hablado sobre los vientos, cómo azotaban la barca. Pero una de las cosas que yo meditaba, y me tocó ponerme a analizar justamente estos últimos 2 días. He estado leyendo un libro y me senté detenidamente a estudiar algo en particular por una sola palabra que recibí para mi vida a través de lo que leía el libro de Bonker. ¿Cómo es, David, que yo digo el nombre mal siempre? Reinhard. Reinhard Bonker. Siempre desde temprana edad prácticamente menciono mal su nombre. El caso es que su trayectoria ministerial, siendo un gran ganador de almas, me ha marcado bastante en mi vida. Y en esta etapa que está la iglesia, yo mismo me decía, es bueno leer libros de avivamientos, es bueno hablar de evidencias, es bueno hablar de señales, es bueno ver milagros, es bueno ver profecía, pero una iglesia sin evangelismo no es iglesia. Amén. O sea, una iglesia donde no se ganan las almas no es iglesia. Una iglesia donde no se busca al perdido no es una iglesia, es un club social. La gente llega, se siente como cuando usted va a un restaurante, entró por primera vez, se come una comida, si le gusta vuelve, si no le gusta no regresa. Amén. La iglesia tiene que estar activa en el área de evangelismo, buscando armas para ganarla para el reino de Jesucristo. Amén. Pero una de las cosas que yo estaba estudiando anoche y que a mí me marcaba y me hizo pensar y me calcomía por dentro es la siguiente. Note que Jesús le dice a los discípulos que van a pasar al otro lado luego de que ellos ya tienen cierta coinonía, cierto nivel de confianza, cierto nivel o cierto estatuto donde ellos podían ya dialogar claramente una relación entre padre e hijo, hijo a padre. No era una relación en particular de que yo te vi hoy y mañana yo no logro verte. Nadie puede esperar pasar al otro lado con Jesús si primero no tiene intimidad con Él. ¿Quién dice amén conmigo? Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que yo le quiero enseñar en este momento. Muchas veces nosotros hemos predicado de que Jesús habla de que pasemos al otro lado porque vamos a escalar una nueva dimensión. Vamos a alcanzar a ver milagros del otro lado que nunca hubiésemos visto. Pero yo quiero que usted sepa algo. El día que Jesús te dice, vamos a pasar al otro lado, y Él te dice, yo quiero que tú te montes en la barca en la cual yo me voy a montar, es porque Él entiende que tú has tenido un tiempo de intimidad con Él. Nadie puede pensar en cruzar a otro lado y alcanzar cosas inalcanzables si primero no tiene intimidad con el Espíritu de Dios. Lo primero que Dios quiere entre el hombre y la mujer es una relación de intimidad con Él. Toda persona que es íntima con Jesús tiene que prepararse para ser invitado a entrar en la barca. Cuando hablo de barca, hablo de ministerio. Hay gente que está esperando que Dios lo lleve a entrar en la barca sin tener intimidad con Dios. Hay gente que quiere ver manifestaciones de gloria sin tener una coinonía con Él. Y lo primero que tú debes de entender es que Dios quizás a otra gente se le va a declarar de una forma en parábola, pero contigo va a hablar claramente. Dios solamente habla claramente con la gente que son íntimas con Él.
Hello. Dios no le revela los misterios del reino. Jesús no le revela los misterios de su Padre a personas que no tienen intimidad con Él. Escúcheme. A muchos le hablaba, pero con pocos era claro. A pocos se les revelaba lo que había en el Padre para con ellos. Hay personas que anhelan ver milagros poderosos, pero Jesús no puede decirle: ven y vamos a pasar al otro lado, porque no son gente de oración. Nadie puede pasar. Una cosa es oír de Jesús, otra cosa es que Jesús te diga: ven y pasemos al otro lado. Dice la Biblia que Él se subió en una barca con los discípulos, pero que había más barcas junto con Él. Amén. O sea, cuando hay personas que son íntimas y tienen intimidad con Dios, lo primero que van a hacer es que no se van a quedar callados con lo que Dios le ha dado. Óigame, el endemoniado gadareno, cuando fue libre, lo primero que se le dijo: vete y comenta, vete y cuéntale. Fueron pocos los que Jesús le dijo que no hablara o que guardaran silencio. Pero cuando una persona tiende a tener intimidad con Dios, el Señor lo primero que te va a hacer, te cede una invitación para que pasemos al otro lado, para que venga y te suba a mi barca. Usted nunca va a alcanzar subir a la barca si usted no tiene intimidad con Dios. Usted nunca va a alcanzar estar en la barca de Jesús si usted primero no lo conoce a Él. Note que en particular Él le hablaba en parábolas, pero a sus hijos, a los íntimos, le declaraba todo y se lo declaraba en secreto. Hay gente que quiere tener revelación en público si no tienen intimidad en secreto con el Padre. O sea, hay gente que quiere ver manifestado públicamente lo que ellos no han buscado en el secreto con el Padre. Mi enseñanza es bien sencilla. Usted no puede esperar ver milagros sobrenaturales, lo que usted cree que son sobrenaturales y poderosos. Usted primero no tiene intimidad con Dios. Hello. Tú tienes que orar y buscar en secreto. Entonces Dios en público te va a recompensar. Hay personas que siempre están preguntándose cómo tú haces para que Dios te use tanto. Si yo soy un hombre y una mujer de oración, incluso hay gente que ora quizás, entre comillas, ora y ayuna más que tú y más que yo, entre comillas, pero en su corazón no está Jesús. En su barca no está Jesús. Cuando Jesús está en la barca de una persona, puede venir la tormenta que venga. Puede venir los vientos más recios y azotar, y te sientes seguro en medio de la barca. Cuando tienes intimidad con el Padre, para que me entiendas, y reconoces quién es tu Dios, y en la barca con quien tú estás montado, sin importar lo que venga, no vas a temer mar alguno. Escuche esto. En una ocasión yo hablaba con una persona. Esta persona me decía: cuando yo entiendo que alguien me está molestando bastante, o ya entiendo que no le aguanto más, yo le bloqueo en mi teléfono. Yo le decía: ¿tú sabes que eso es un punto de debilidad? Me dijo: como yo lo veo como un punto de debilidad. Cuando tú eres una persona que tiene comunicación con alguien y tú entiendes que tienes que bloquear a esa persona, es porque tú entiendes que tú no puedes superar a esa persona. O porque esa persona causa efectos en tu vida emocionalmente que te hacen entrar en situaciones en las cuales tú mismo no puedes controlarte y pierdes tu dominio propio. Escúchame, pero cuando tú eres una persona segura de ti mismo, a ti eso no te molesta. Y si tú entiendes que hablar con esa persona te hace daño, tú no le contestas el teléfono. Y si entiendes que hablar con esa persona te hace daño, también le sabes decir: Dios te bendiga, cómo tú estás, cómo te sientes. No te mortificas por el qué o qué va a pasar con esa persona, que esa persona va a pensar de ti, sino que te sientes seguro de ti mismo. Así mismo yo lo veo dentro de la iglesia. Hay gente que quiere ser llevada a nuevas dimensiones de gloria y creen que la barca del maestro o que la iglesia es un centro de entretenimiento. Hello. Y la barca no es un centro de entretenimiento. Hello. La barca está para salvar vidas.
para traer cambios sociales. La iglesia está para traer cambios en la vida de la persona. El ministerio está para edificación del cuerpo de Cristo. Dios no te quiere que tú, o Dios no quiere, mejor dicho, que tú vengas a subirte a una barca si tu corazón no está preparado para trabajar para su reino. El que en lo poco no es leal, escúcheme bien, en lo mucho nunca será bueno para poder administrarlo. Hello. Cuando tú ves que en lo poco te sientes que eres merecedor de todo lo que tienes, en lo poco, nunca lo mucho llegará a tu mano. Porque si con lo poco tu corazón se daña, con lo mucho te vas a perder. Hello. Entonces Jesús lo prepara en secreto y le dice, hey, vengan, ¿qué? A ellos en particular yo le hablo en parábola, pero los íntimos los quiero conmigo en la barca. Los íntimos los quiero conmigo en mi presencia. Los íntimos quiero que sepan que yo estoy con ellos cuando la tormenta llegue. Los íntimos quiero que sepan que aunque vengan los vientos y aunque vengan momentos difíciles, yo soy Jehová Rafa, Adonai. Yo soy el proveedor. Yo soy ese Dios que sana, ese Dios que liberta, ese Dios que transforma, ese Dios que cambia. Para entrar en la otra barca y cruzar, o para entrar en la barca y cruzar al otro lado, se necesita algo más que un aleluya. Se necesita algo más que cantar. Se necesita algo más que predicar. Porque los políticos predican, pero ¿en nombre de quién predican? ¿Y qué manifiestan cuando predican? Un conferencista, un motivador es un predicador. Pero ¿a quién manifiesta cuando él motiva? ¿O a qué motiva a la gente? Es más, es tan fuerte que el motivador te puede motivar a ser una persona de excelencia. Pero si tú no cruzas al otro lado por ti mismo para alcanzar tus metas, seguirás siendo la misma persona perdedora que siempre fuiste. Es una realidad. Por eso es que hay personas que se frustran en medio del ministerio. Porque dicen, yo quiero pasar al otro lado. Y el peor error que tú puedes cometer para pasar al otro lado es aliarte a alguien que esté desconectado del propósito divino de Dios. Hello. Si buscas conectarte o no conectarte, si buscas alianza con gente que no estén de acuerdo al propósito de Dios, tu barca se va a hundir. Nunca vas a alcanzar llegar al lugar donde tú anhelas llegar. Porque estás dependiendo de que otra persona haga lo que te toca hacer a ti. Y estás dependiendo de lo que otro hace para tú querer lograr lo que tú quieres lograr. Todos los comienzos son difíciles. Todos los trabajos. Hoy estábamos reunidos en casa de mi madre mientras estábamos almorzando con los trabajadores que están trabajando en la obra, ya en el templo, en el edificio, en el building. Y yo recuerdo que en un momento dado yo le comentaba y le decía, no existe un trabajo fácil. Trabajo es trabajo. Sin importar cómo se llame, un trabajo es un trabajo. Usted me dirá, mi pastor, yo quiero trabajar. Bueno, si yo lo pongo a trabajar a usted, lo siento en esa silla 8 horas todos los días, créame que usted se va a cansar de durar 8 horas sentado todo el día. Porque su trabajo es estar sentado. Y llega el momento donde usted se cansa de estar sentado. Llega el momento donde va a padecer dolores de espalda. Llega el momento donde se va a cansar de estar ahí viendo a la gente caminando y usted no va a hacer nada, no tiene movimiento, usted no hace algo efectivo en sí mismo. Usted dice, estoy cansado de trabajar, y viene alguien y te dice, pero ¿cómo tú me dices a mí que tú estás cansado de trabajar si tú trabajas sentado en una silla? Y cuando tú le preguntes a esa persona, ¿y tú en qué trabajas? Regando periódicos. Oh, pero es que yo tengo que montarme en una motocicleta para lanzar los periódicos al otro lado.
¿O en qué tú trabajas parado cuidando una puerta, abriendo y cerrando la puerta? ¿En qué tú trabajas vigilando que nadie se vaya a meter a robar? Observando una caja todo el tiempo. Si tú comienzas a observar todo esto, tú te cansas en ese momento dado, ¿verdad que sí? Imagínese si Dios se cansara de nosotros. Imagínese si Dios se cansara de decirnos que Él nos anhela celosamente. Tarde o temprano en el buen dominicano nos soltaría en banda. El que no entiende lo que es soltar en banda, te dejaron solo, te abandonan. Hasta aquí llegaste, ya Dios no puede más contigo. Mas Dios no hace eso. Dios puede ver que nosotros fallamos, nos cansamos, decimos no aguanto más la vida que estoy viviendo, y el Señor viene y dice, espérate. Lo que tienes que hacer es tener intimidad conmigo para entonces luego pasar a otra faceta de tu vida. Dios no puede sacarte del lugar a donde tú te encuentras hasta que tú no es que le demuestres a Dios lo que tú puedes hacer por Él. No. Sino de que tú puedas vencerte a ti mismo en lo que tú quieras hacer con tu propia decisión y por tus propias actitudes, para poder ver a Dios trabajar a favor tuyo. Hello. Muchas veces esperamos ver más de Dios, pero ¿qué hacemos para ver más de Dios? ¿Con qué luchamos día tras día? ¿Cuál es la situación que enfrentamos en la cual estamos esperando ver cambios empoderados y ver manifestaciones gloriosas cuando nosotros mismos somos los primeros que desistimos para pasar al otro lado? Y Dios esperando que nosotros tengamos intimidad con Él para hacernos una invitación para subirnos a la barca donde Él quiere que nosotros subamos. Los milagros, las señales, las evidencias solamente se alcanzan cuando el hombre o la mujer decide negarse a sí mismo a lo que quiere obtener para alcanzar lo que Dios quiere que él tenga. Usted le pregunta a los hombres que han visto manifestaciones poderosas y les dice, ¿cómo hiciste para llegar a donde estás? Muchos por humildad te dirán por su gracia. Todo es por su gracia. Yo soy uno de esos. Me pregunta, pastor, ¿y qué usted ha hecho? Su gracia. Digo su gracia, pero ¿qué hay dentro de esa gracia? ¿Qué hay dentro de esa gracia para ver las cosas que se ven en las actividades? Porque es muy fácil manifestar un don. Lo fuerte es que la presencia de Dios está en el don. Hello. Cuando la presencia de Dios está, la gente es restaurada. La gente cambia, es transformada. Obvio, el que valora lo que Dios le entrega. Y aún el que no lo valora en su momento recibe tanto de Dios que si no lo sabe administrar lo echa a perder. Es una realidad. Pero debemos de entender de que la barca a la cual Dios quiere llevarnos no es una barca cualquiera. Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Él para luego llevarnos a una etapa y saber administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Ninguna persona será capaz de ser un buen administrador de lo que Dios le entrega en la mano si primero no administra bien lo que tiene en la casa. Hello.